Advertencia. El siguiente video está hecho con el único fin de entretener, se recomienda discreción. También aclarar que debido a las estrictas reglas de derechos de autor, nos vemos obligados a omitir ciertos segmentos y sustituirlos por capturas fotográficas. Espero que pueda comprender, gracias por su atención, y disfrute del video. A lo largo de los años la compañía Walt Disney ha lanzado muchas de sus obras en formato doméstico desde los años 80, desde los live action de la época, hasta los clásicos de Disney en formato Betamax y VHS. A mitades de los años 80, Walt Disney Home Entertainment publicaría sus primeros recopilatorios, siendo estas algunas ediciones con cortos de las series Symphonies y algunas rarezas. Entre estas colecciones se destacan las colecciones de oro, una colección de vídeos con cortos selectamente elegidos para cada volumen. Venían en dos series, la serie 1 y la serie 2, siendo esta la que trae algunas rarezas en algunos volúmenes. A finales de los años 80 y principio de los años 90 Disney lanza la colección Mini Clásicos, una colección con mediometrajes de la compañía. La mayoría de estos metrajes son extraídos de las películas paquete de los años 40, algunos ejemplos son El Señor Sapo, La Leyenda de Sleepy Hollow, Mickey y las Judías Mágicas, Pedro y el Lobo, El Dragón Chiflado, entre otros. Pocos años después se comercializaron series de cortos similares como Los Cuentos Favoritos, pero en España aún se comercializaban los mini clásicos, siendo más rentable el formato. Con la llegada del formato DVD las colecciones de cortos sintieron un ligero cambio en cuanto a calidad y presentación, y no me refiero a la inclusión de cortos en los clásicos de Disney, aunque me parece buena idea. Me refiero a que en Disney las colecciones de cortos se hacían notar con una presentación diferente a otras ediciones que disponían en VHS. Por ejemplo, las colecciones de cortos basadas en personajes de Disney, volúmenes temáticos como Deportes, San Valentín y Navidad. También existe la colección de cuentos eternos de Disney, el cual solo es exclusivo en Estados Unidos, mientras que en el resto del mundo es rebautizado como Fábulas Disney, con algunos cortos no incluidos originalmente. Con el final de la primera década de los 2000 ya próxima, era hora de rematar los cortos con una nueva colección, y que esta vez sea exportada a todo el mundo como un regalo a todos los fans de Walt Disney. Nos remontamos a 2009, cuando aparecen por primera vez la colección de cortos animados de Walt Disney, una colección de 7 DVD que presentan una hora de duración con cortos diferentes en cada uno. Cada lanzamiento se titula igual que el primer corto e incluye otros cortos que en su mayoría tienen alguna relación con el título. A diferencia de la naturaleza cronológica de la línea Tesoros Walt Disney, cada uno de los volúmenes presenta varios dibujos animados sin ningún orden en particular, es decir que no todos los cortos pueden estar ordenados alfabéticamente o por su fecha de estreno original. A continuación, presentaré cada uno de los volúmenes según por número y fecha de lanzamiento original en Estados Unidos. Volumen número 1. Mickey y las Judías Mágicas. El primer volumen de la colección está dedicado a Mickey Mouse. En base tiene 5 cortos de distintos años, no llegan a los años 50 cronológicamente. En mi opinión personal, este no es el mejor recopilatorio de Mickey Mouse, habiendo otros que tienen más cortos incluidos, pero tampoco decepciona y cumple con el objetivo de traer momentos de Mickey Mouse con cortos distintos y entretenidos. El primero es Mickey y las Judías Mágicas, extraído de la película de Wango y Mickey y las Judías Mágicas de 1947. En esta versión es presentada por Ludwig von Pato, extraído del programa Walt Disney's Wonderful World of Color, de un episodio de 1963. En este corto se basa en el cuento de Jack y las Judías Mágicas, con Mickey, Donald y Goofy. Esta versión cuenta con un redoblaje hecho en México presentado en los años 90 dentro de la colección de mini clásicos de Disney. El segundo es El Sastrecillo Valiente, de 1938. En esta versión Mickey se enfrenta a un gigante por error, y se las ingenia para derrotarlo y ganar el corazón de Minnie Mouse. Esta versión trae algo de calidad restaurada ya que venía de la colección de tesoros Walt Disney y de Merlín el Encantador en su edición de 45 aniversario. En este DVD trae el corto con doblaje al español de España, con la participación del difunto Carlos Revilla interpretando al rey. El tercer corto es Mickey dentro del espejo de 1936.
Adaptación de Alicia a través del espejo de Lewis Carroll. Mickey se queda dormido después de leer el libro antes mencionado, sueña que traspasa al otro lado del espejo y empieza a explorar un mundo distinto al suyo. El corto también puede ser encontrado en las ediciones en DVD y Blu-ray de Alicia en el País de las Maravillas. El corto está también doblado al español de España aplicando un filtro de audio para que suene antiguo. El cuarto corto es Gulliver Mickey, de 1934. Adaptación de los viajes de Gulliver, Mickey interpreta el cuento a su versión para sus sobrinos, y cuenta cómo los habitantes de la ciudad lo ven como amenaza hasta que aparece una araña con la cara de Pip Patapalo para atacar. Curiosamente, este corto no es muy conocido debido a sus pocas veces que ha salido en formato doméstico, convirtiéndolo en una rareza teniendo en cuenta que es en blanco y negro, lo que le da ese toque de corto clásico. Otra cosa es que está como redoblado al español latino, diría que Mickey es doblado por Francisco Colmenero en esta versión. El quinto corto es Mickey se va de viaje, de 1940. En este corto Mickey viaja con Pluto en tren, pero Pip Patapalo es el revisor del tren y no permite que el perro viaje, por lo que Mickey se las ingenia para llevarlo de viaje. Este corto aparece en otros recopilatorios de Mickey tanto en VHS como DVD, pero no en Blu-ray hasta la fecha, y el corto trae en este DVD con doblaje al español de España. Volumen número 2. Los tres cerditos. El segundo volumen cuenta con cortos basados en animales, siendo el atractivo principal los cortos de los tres cerditos encontrados en este DVD, salvo que falta un corto relacionado, siendo este el del cerdito práctico de 1939. Y no contaría el del cerdito ahorrador de 1941, ya que es de propaganda bélica. Los demás cortos son también protagonizados por animales, compartiendo esa similitud con el primero, y aquí se pueden encontrar una o dos rarezas en ese volumen. El primer corto es el de los tres cerditos de 1933, y uno de los más conocidos de todos los cortos de las Silly Symphonies y del estudio Disney en general. La historia cuenta sobre tres simpáticos cerditos que construyen cada uno su casa como quiere, y aparece el lobo feroz que quiere comérselo sin éxito alguno. El corto cuenta con buena calidad visual, y el doblaje de este primer corto es el español latino tradicional. Como dato curioso, en esta versión se incluyó la escena censurada del lobo feroz, es decir que el lobo feroz aparece con un cambio en su disfraz, mientras que en otras ediciones se le ve sin censura. ¿No notan el cambio? Si lo has llegado a anotar sabrás que esto fue por motivo religioso. El segundo corto es la continuación del primero, se trata de El lobo feroz de 1934. Este corto cuenta con la participación de Caperucita Roja, la cual es acompañada por los tres cerditos evitando al lobo feroz en cualquier momento. Este corto no es distribuido con frecuencia, y en DVD solo está disponible en la colección Tesoros Walt Disney en este volumen en concreto. Aparte de tener una buena calidad visual, también cuenta con doblaje hecho en español de España. El tercer corto es el de los tres lobitos de 1936. El lobo feroz planea junto con sus tres hijos secuestrar a los cerditos, mientras que el cerdito práctico construye una máquina para defenderse del lobo. Este corto tiene algunas cuantas mejoras visuales, contiene algunas referencias al corto original que se pueden notar y aparte este corto también dispone de doblaje hecho en español de España. Como dato curioso, este corto también está disponible en el volumen 5 de Fábulas Disney, siendo este un corto accesible en formato doméstico. El cuarto corto es el de Lambert el león cordero de 1952. La cigüeña trae un rebaño de corderitos y entre ellos un cachorro de león por accidente, y una madre oveja cuida del pequeño león hasta que crece y demuestra ser el más fuerte del rebaño. Este corto es considerado una rareza de Disney, pero también un corto muy entretenido para muchas personas. Como dato curioso, aquí aparece la cigüeña de Dumbo, y el lobo del segmento de Pedro y el lobo de la película Música Maestro. Este corto está en español de España, al igual que en el volumen 5 de Fábulas Disney, aunque a ciencia cierta no se sabe si también lo está en los DVD de las películas Tiempo de Melodía y Toddy Toby respectivamente. El quinto corto es el de Chicken Little de 1943. A diferencia de la versión de 2005, este corto es diferente haciendo más referencias a la obra original y cuenta la historia de un pollito llamado Chicken Little, el cual es engañado y le hacen creer que el cielo se cae encima, siendo esto una estrategia de Foxy. El corto fue producido como un corto bélico, ya que iba a tener referencias a la Segunda Guerra Mundial, finalmente no se llevó a cabo la idea.
Algo curioso y lamentable de este corto es la victoria antagónica que tiene Foxy, ya que acaba comiéndose a todas las aves del gallinero, mientras rompe la cuarta pared y le dice al narrador: No te creas todo lo que tú te lees, hermano. Tristemente es verdad, siendo Foxy uno de los escasos villanos de Disney que ganan. Como dato curioso, Foxy el pirata de Five Nights at Freddy's está basado en Foxy de este corto, ya que comparten similitudes y rasgos que los hacen ver casi idénticos entre sí. El corto está doblado al español latino, y hasta ahora no dispone de redoblaje, ya que su distribución es muy limitada en formato doméstico. El sexto corto es el de los tres mosqueteros ciegos de 1936. La historia cuenta cómo tres ratones ciegos van a buscar comida evitando las trampas que el capitán les ha dejado por el lugar. Este corto, al igual que algunos de los anteriores de este volumen, complementan el recopilatorio al ser un trío protagonista en este segmento. Como dato curioso, al estar este corto doblado al español de España, el capitán es doblado por Juan Fernández Mejías, voz habitual de Pit Pata Palo, lo que nos hace pensar si este personaje es realmente Pito o se trata de un error. Nunca lo sabremos. Una forma de conseguir este cortometraje en formato físico también es en el volumen 5 de Fábulas Disney, o también en el DVD de Los Rescatadores, siendo uno de los contenidos extra incluidos. El séptimo y último corto de este volumen, es el del Elmer el elefante de 1936. Elmer es un pequeño elefante que es acosado por los demás niños en la fiesta de cumpleaños de su amiga Tilly Tiger, y después de sufrir tanto bullying por su trompa, este demuestra que todos los que le acosaban están equivocados. Este corto comparte similitudes con la película de Dumbo de 1941, siendo un elefante que sufre acoso por ser diferente y demostrando de lo que es capaz al final. Este corto cuenta con doblaje en español de España y también se puede encontrar en el volumen de Silly Symphonies perteneciente a la colección Tesoros Walt Disney y en todas las ediciones de Dumbo en DVD. Volumen número 3. El príncipe y el mendigo. El tercer volumen de la colección es un recopilatorio de cortos relacionados con los caballeros medievales y reyes, y entre estos cortos podemos encontrar un mini clásico de la segunda era dorada de Disney, e incluso un corto en blanco y negro. Además, curiosamente en la parte trasera hay un fotograma que no coincide, ya que pertenece al corto del toque de oro, y ese corto no está en este DVD. Sin embargo, en estos cortos volvemos a contar con Mickey Mouse en algunos de estos cortos, y en algunos casos complementa un poco el volumen 1 en cuanto a cortos de Mickey se refiere. El primer corto es el mini clásico de El Príncipe y el Mendigo de 1990. El corto es una representación del cuento del mismo nombre, en la que nos presentan a dos Mickey Mouse en pantalla por primera vez, y cambian sus vidas para entender mejor el mundo que les rodea. Originalmente este corto se presentó junto con la proyección en cines de Los Rescatadores en Cangurolandia, en 1990, y poco después fue adaptado al formato doméstico como un corto de la colección de mini clásicos de Walt Disney. El corto dispone de buena calidad, también tiene doblaje al español latino únicamente en este DVD, ya que en otros volúmenes que incluye el corto se presenta con redoblaje al español de España. El segundo corto es El flautista de Hamelin de 1933. Basado en el cuento del mismo nombre, un alegre flautista decide ayudar al pueblo de Hamelin con una plaga de ratas que invade el pueblo y este consigue solucionar el problema, pero cuando el pueblo no quiere pagar, este decide llevarse a los niños como penitencia. Este corto muestra una versión distinta a cualquier otra, siendo esta un corto musical, y ante esto puede haber voces para cuando cantan y otra para los diálogos, y siendo este corto con doblaje de España esto se aplica de la misma manera. El tercer corto es El viejo rey Cole de 1933. Este es, sin duda, uno de los más coloridos cortos de los 5 de este volumen, y el más alegre en opinión personal. El viejo rey Cole organiza una fiesta de música y baile en su castillo, e invita a todos los personajes de cuento a participar. Un corto musical y entretenido, es una de las mejores opciones para disfrutar en familia. Tiene doblaje en español de España, pero apenas tiene diálogos ya que impera más las canciones en este caso. El cuarto corto es El juglar del rey de 1933. Este corto, es protagonizado por Mickey Mouse y es un corto en blanco y negro. La trama nos trae a Mickey como un juglar errante, salvando a la princesa Minnie de tener que casarse con el príncipe Goofy de Popopador.
Este corto se muestra como si fuera una obra de teatro, y cuenta con una historia original sin aferrarse demasiado a cualquier cuento que se pueda asemejar. Cuenta con doblaje al español latino, y también puede ser encontrado en el DVD de Mickey en blanco y negro de Tesoros Walt Disney, o en cualquiera de las ediciones en DVD y Blu-ray de Robin Hood. El quinto y último corto de este volumen es Caballero por un día de 1946. Este corto es protagonizado por Goofy, el cual se nos presenta como un despistado escudero que sustituye a su caballero por ciertas circunstancias y se enfrenta a un enemigo temible. El corto, al ser de Goofy, puede presentar matices similares a otros cortos del personaje, haciéndolo entretenido como Aquamanía, Hello Aloha, o los cortos como Se hacen algunas cosas como bailar o jugar al béisbol. Cuenta con algún reciclaje en la animación y aparte de estar doblado al español de España, este corto también puede ser encontrado junto con El Sastrecillo Valiente en las ediciones en DVD de Merlín el Encantador, solo que es con doblaje original y no al español. Volumen número 4. La tortuga y la liebre. El cuarto volumen de la colección es un recopilatorio de cortos relacionados con las grandes hazañas, y entre estos cortos podemos encontrar hasta 3 rarezas, algo curioso que trae este volumen y que no se ve en otros DVD de Disney. Por otra parte, lo que se dice hazañas, son la forma de referirnos a lo que nos quiere presentar, ya que, si pueden decirse que hacen hazañas increíbles, o proezas insólitas, pero bien ejecutadas. Todos los cortos se presentan con buena calidad, salvo los 2 últimos al mantener su calidad original como sacado de una cinta de vídeo. El primer corto que nos presenta esta colección es La Tortuga y la Liebre de 1934. Basado en la fábula del mismo nombre, el corto nos presenta la carrera de Max la Liebre, y de Toby la Tortuga. No hace falta decir mucho ya que todos conocen la historia al pie de la letra. Se podría decir que este es uno de los cortos de las Silent Symphonies que en su momento ganaron el Oscar de la Academia a Mejor Corto de Animación y cuenta con una continuación que veremos más adelante. Si entra en lo que sería hazañas, es por la determinación de Toby para realizar la carrera y ganarla con su esfuerzo y honestidad. Por cierto, el corto se nos presenta en español latino original, en caso de haber redoblaje de este corto sería exclusivo de Disney Plus. El segundo corto es Niños en el Bosque de 1932. Aunque está basado en el cuento de hadas de Hansel y Gretel, el corto toma su título solo de una rima popular europea tradicional con el mismo nombre. A pesar de ser un corto con buen atractivo para la época y a todo color, no es muy distribuido más allá de los volúmenes dedicados a las Silent Symphonies, haciendo que este corto sea raro de encontrar. La hazaña en este corto es por parte de los 2 protagonistas, los cuales consiguen liberarse ellos y a los niños secuestrados por la bruja. En cuanto a idiomas se refiere, está redoblado al español de España, siendo este uno de los 2 cortos en este volumen con redoblajes españoles. El tercer corto es La diosa de la primavera de 1934. Este corto trata del mito de Perséfone y su secuestro en el inframundo, con un toque de ópera y con toque melodramático. A diferencia de otros cortos, este está basado en una leyenda griega, lo que le da ese toque de originalidad para la época, destacando la hazaña de la diosa de la primavera al convencer al diablo de dejarla subir a la superficie, haciendo así las estaciones de primavera y verano, y cuando ella no está es la época del otoño e invierno. Este corto se incluye en español latino, es cantado por lo que los diálogos son también versos. Como dato curioso, este corto se puede encontrar en los DVD de Blancanieves y los 7 enanitos, pero solo en las ediciones de Estados Unidos. El cuarto corto es El regreso de la tortuga Toby de 1936. Bien sabido es que en un libro de los 100 años de Disney mencionaba que los grandes siempre vuelven para algo mejor, y con La tortuga y la liebre no es la excepción, ya que es de esos cortos que reciben una secuela bien buscada, una continuación que satisface la necesidad de los fans del corto original, y esta vez es con un combate de boxeo. Nada legal, pero es un combate. La hazaña que Toby hace en este corto es básicamente su determinación y suerte, ya que vuelve a ganarle a Max la liebre como en la vez anterior, y por otro lado Max recibe su karma instantáneo por las trampas realizadas en el combate. Este corto se presenta con redoblaje al español de España, siendo este el segundo y último doblaje en castellano de este volumen. Atención especial a los cameos en este corto, solo los ojos más atentos podrán localizar a los personajes presentes entre el público. El quinto corto es Paul Bunyan de 1958.
Basado en la leyenda estadounidense del leñador más grande del país y su inseparable buey azul, este corto se nos presenta una adaptación de la leyenda del mítico héroe Paul Bunyan, y su andanza por el país ayudando a los leñadores allá por donde va. La hazaña en este corto es la propia leyenda del personaje, ya que al igual que otros héroes del folclore americano, ayudó a muchas personas e hizo prosperar la nación, también por rescatar y acoger a Babe, el buey azul que lo acompañaría por siempre. A pesar de que en este corto el malo gane al héroe, es gracioso ver cómo nadie le da importancia y es ignorado por la gente. El doblaje presentado en este corto es el español latino original realizado por Edmundo Santos, y es increíble que Paul en español hace justicia a su versión original en inglés. El sexto y último corto de este volumen es la saga de Windwagon Smith, o El velero del sendero de 1961. Windwagon Smith es un capitán marino que llega al pueblo en un carro tirado solo por una vela de viento, como si de un barco se tratara, haciendo que en el pueblo se creara uno de mayor escala para transportar a la gente, pero con resultados inesperados en el viaje inaugural. Este corto fue creado con la técnica Xerox, una técnica que abarataba la producción, pero este no es el primer corto con el que se aplica, sino el octavo, pero para la época ya era una técnica bien dominada. La hazaña del corto es como el capitán Smith logra crear su velero a gran escala y poderlo manejar con comodidad. El corto se nos presenta con doblaje en inglés, lo cual es extraño teniendo en cuenta que se supone que sí existe su doblaje en español latino hecho por Edmundo Santos, pero en este DVD no está presente. Como dato curioso, aparecen Gaspar y Horacio de 101 Dálmatas como cameo en el corto, en español uno de los dos sí es doblado por su actor original. Volumen número 5. El patito feo. Respecto al volumen 5, creí que sería una combinación de los volúmenes 2, 3 y 4, pero no, este volumen trae cortos con lecciones morales o moralejas que aprenden los personajes al final para no cometer errores a futuro. Los cortos aquí traen en su mayoría buena calidad, salvo el primero, ya que mantiene su calidad de VHS. Como dato curioso, la portada original trae el corto del señor Sapo, sin embargo, en esta edición la portada trae el patito feo, no sé si en otros países la portada se mantiene o se cambia como en este caso. El primer corto es El señor Sapo, de la película de la leyenda de Sleepy Hollow y el señor Sapo de 1949. Basado en el libro de Viento en los Sauces, la historia trata de J. Thaddeus Toad, o señor Sapo, quien tiene manías extravagantes y hace locuras a diestra y siniestra, hasta que se mete en un lío con la ley. El corto tiene un corte de escena, ya que se omite en el principio a los acreedores de deudas, pero por lo demás se puede decir que todo está como está, además de incluir el clásico doblaje al español latino de Edmundo Santos, y se hace referencias españolas en el doblaje, por ejemplo, en la canción de Sapo y Cirilo que mencionan ciudades españolas y aparte de cambiar las libras inglesas por pesetas españolas. El segundo corto es El patito feo de 1939. Originalmente había un corto de este cuento, pero este se popularizó gracias a que es de esos cortos de las Silly Symphonies que ganaron el Oscar de la Academia a Mejor Corto Animado. No hace falta explicar mucho de este corto ya que todos han visto este cortometraje, y la lección moral que se aprende de este. Por cierto, no incluye ningún doblaje, pero los demás cortos de este volumen son todos con redoblaje al español de España. El tercer corto es El saltamontes y la hormiga de 1934. Basado en la fábula de la cigarra y la hormiga, en esta historia un saltamontes disfruta de la vida mientras ve a las hormigas trabajar, hasta que llega el invierno y este se ve obligado a pedir ayuda a las hormigas. El corto tiene una variación en la historia, ya que originalmente las hormigas se niegan a ayudarlo cuando es invierno y aquí lo ayudan de forma altruista. En el doblaje en español, el saltamontes es doblado por David García, la voz habitual de Goofy, por lo que su interpretación es similar a su personaje recurrente en Disney. El cuarto corto es El toque de oro de 1935. Basado en el mito del rey Midas, este corto nos cuenta cómo el rey Midas obtiene el poder de Goldie, un enanito que otorga al rey el toque de oro como una maldición, y aunque al principio todo sea felicidad con ese poder, luego desea quitarse esa maldición como sea posible, y en el proceso aprende que el oro no lo es todo en la vida. El corto fue producido por Walt Disney, pero por ciertas circunstancias Walt Disney nunca quiso saber nada de este corto. En el doblaje en español, el rey Midas es interpretado por Juan Fernández Mejías, la voz habitual de Pit Pata Palo, lo que le da ese toque especial al personaje.
El quinto corto es El gatito ladrón de 1935. La historia está inspirada en el cuento del gato con botas, solo que esta vez es un gatito que juega a ser un bandido, y se fuga de casa para ser uno, pero la cosa cambia cuando conoce a uno de verdad, y aprende una valiosa lección de vida. Este corto es sin duda, la mejor de las rarezas incluidas en este volumen, ya que nunca fue distribuido en cinta de vídeo o en Laserdisc, y solo está disponible en este volumen y en la colección Tesoros Walt Disney. El doblaje en español es bastante interesante, pero aún así el corto es entretenido y divertido. El sexto y último corto es La gallinita sabia de 1934. Una gallina y sus polluelos quieren sembrar maíz con la ayuda de Peter Pig y el pato Donald, pero estos fingen tener dolor de estómago y no la ayudan, por lo que ella y sus hijos hacen el trabajo para darles una lección a Peter y Donald. El corto se basa en el cuento de la gallinita roja, y en su mayoría es musical, salvo algunos diálogos. Este corto es especial, no solo por ser muy distribuido, sino porque aquí marca la primera aparición del pato Donald oficialmente como personaje de Disney. El doblaje en español está bien traído en cierto aspecto, incluso oyendo a Donald en español con un corto antiguo siempre da la sensación de nuevo. En definitiva, un corto disfrutable en todos los aspectos. Volumen número 6. El dragón chiflado. El volumen 6 representa el tema de las apariencias, y tiene la mejor combinación de cortos seleccionados que he visto en algún DVD de cortos de Disney, ya que incluye un mini clásico, un corto de las Silly Symphonies, una rareza y un segmento de un clásico Disney, y todos tienen en común sobre el tema a destacar. Cada uno de los cortos presentados poseen calidades visuales distintas, y algunos traen pistas de audio de doblaje original o redoblajes. El primer corto es El dragón chiflado de 1941. Antes de explicar el corto, hay que recordar que este segmento venía de su película original del mismo nombre, estrenada el 20 de junio de 1941. El corto se basa en el libro del mismo nombre, y nos narra la historia de un amistoso dragón que prefería recitar poesía en vez de pelear, y junto con un niño y un caballero planean hacer una pelea de mentira. El corto se presenta con calidad de VHS, pero también se nos presenta con el redoblaje en español latino, siendo este recurrente para su distribución en Latinoamérica y España. Respecto al corto, en mi opinión personal considero el mini clásico de Disney más divertido de los que hay, y rara vez sale algún producto relacionado con este corto. El segundo corto es Ferdinando el Toro de 1938. Basado en el cuento escrito por Munro Leaf, la historia trata de Ferdinando, un enorme toro que prefería oler las flores a la sombra de un árbol, hasta que es llevado a la Plaza de Toros de Madrid, pero al final vuelve loco al propio torero. Este corto ganó el Oscar de la Academia, y además de presentar un mensaje antitaurino, algunos matadores y picadores son en realidad caricaturas de los animadores del corto, por no hablar de que el torero es una caricatura de Walt Disney. El corto se presenta con redoblaje hecho en español de España, pero curiosamente existen 3 versiones en español latino de este corto, el original realizado en Argentina y los otros 2 hechos en México. El tercer corto es Goliat II de 1960. La historia trata de Goliat II, un pequeño elefante del tamaño de las uñas de su padre, lo que lo convierte en un estorbo para los elefantes, hasta que este se enfrenta a un ratón en medio de la selva. Este corto es el primero que se realiza con la técnica Xerox, y fue realizado para acompañar a la proyección de la película de Toby Tyler, o 10 semanas en el circo de 1960. El corto se presenta con doblaje en español latino de Edmundo Santos, y aparte, este corto es una rareza, ya que no hay muchos VHS y DVD que lo distribuyan a nivel mundial, lo que lo convierte en un corto muy buscado en formato físico. Como dato curioso, este corto tiene escenas recicladas de Dumbo y otras animaciones de Disney, por no olvidar que el cocodrilo de Peter Pan aparece también aquí. El cuarto y último corto es La leyenda de Johnny Appleseed de 1948. Esta historia es una leyenda popular del folclore americano, y narra la historia de Johnny, un joven campesino que quería ser pionero, pero a pesar de no ser físicamente aceptable para serlo, gracias a su ángel de la guarda empieza a explorar el país cultivando manzanos allá por donde va hasta el final de sus días, siendo la nación agradecida con el bueno de Johnny por su gran labor. El corto es original de la película Tiempo de Melodía de 1948, y se presenta con calidad visual de cinta de vídeo, por mencionar que curiosamente
Curiosamente, incluye el doblaje original de Edmundo Santos en este corto, siendo algo raro y sorprendente, ya que el doblaje de esta película se retiró por una denuncia, aunque no quita el hecho de que esté aquí en el DVD y que suene la primera narración en inglés por alguna razón. Como dato curioso, el corto fue incluido en su momento en el DVD de Leyendas Americanas de Disney, junto con los cortos de Paul Bunyan de 1958, Casey Jones de 1950, y John Henry del 2000. Volumen número 7. Una Navidad con Mickey. Y este es el último volumen de la colección. Este es muy especial, ya que los cortos son de temática navideña, lo que lo convierte en una excelente opción para poder ver en Navidades con la familia y para acompañar a las películas navideñas de Disney, y se presentan con calidades y doblajes diferentes. Por cierto, este volumen es muy difícil de encontrarlo en físico, lo que puede elevar su precio en internet. El primer corto es el mini clásico de Una Navidad con Mickey de 1983. La historia es basada en cuento de Navidad, y los personajes de Disney encarnan a distintos personajes del cuento, sobre todo Gilito McPato, quien encarna a Ebenezer Scrooge, el personaje que inspiró a la creación del pariente de Donald. El corto se presenta con una calidad intermedia, visualmente es decente, y se presenta con doblaje en español latino, siendo Francisco Colmenero la voz de Mickey Mouse como Bob Cratchit, Goofy como Jacob Marley y Pete Patapalo como el fantasma de la Navidad futura. Como dato curioso, hay muchos cameos en este corto, solo los más atentos podrán darse cuenta de quienes aparecen. El segundo corto es Un borrico en Navidad, o El pequeño de 1978. Una historia original de la noche previa a la Navidad, nos cuenta la historia de un borriquito llamado Pequeño, quien es cuidado por el hijo del pastor, y tiene que venderlo con la condición de encontrar a alguien puro para que lo cuide. Un corto muy especial, una rareza difícil de encontrar en formato físico, lo que eleva el valor a este volumen. Dirigido por el mítico Don Bluth, convierte este corto en una verdadera joya de la animación de Disney, además es un corto bíblico, el primero en el estudio. El doblaje presentado es en español latino original, lo que lo hace más nostálgico en cierto aspecto. El tercer corto es El árbol de Navidad de Pluto de 1952. La historia nos cuenta cómo Mickey y Pluto traen un pino para decorarlo por Navidad, pero en el pino aparecen Chip y Choc para ligársela a Pluto en todo momento. El corto en sí, aparece en todos los DVD de cortos navideños de Disney, pero en sí es muy entretenido, y es un acierto tenerlo disponible en este volumen. El corto se nos presenta con redoblaje al español de España, pero en sí mantiene su buena calidad de imagen. El cuarto y último corto de este volumen es El taller de Santa Claus de 1932. Antes del anochecer del día 24 de diciembre, en el Polo Norte se prepara el trineo y los juguetes para que Santa Claus los lleve por todo el mundo. Este corto, al igual que el anterior, aparece en todos los DVD de cortos navideños de Disney, pero también es una opción bien traída para este volumen, aunque se eche en falta su continuación que este corto dispone. El corto se presenta con doblaje en español de España, y me resulta sorprendente oír a Santa Claus con la voz de Carlos Revilla, lo que no está doblado son las expresiones como las risas, ya que en ese apartado se mantiene con el doblaje original. Como dato curioso, existía una escena de una muñeca afroamericana, pero esa parte no está disponible en este corto por motivos raciales, ni en este DVD ni en cualquier otro con temática navideña. Y ahora pasaré a los pros y contras de esta colección, también daré mi punto de vista al respecto con los 7 volúmenes. Por una parte, está muy bien tener una colección de cortos de Disney, la idea es muy buena, pero por desgracia hay muchos cortos que se han quedado fuera y no han podido aparecer, algunos cortos de las Silly Symphonies que falten en ciertos volúmenes, o la inclusión de más rarezas como Cowboy necesita caballo, la historia de Amíbar Gusa, o la verdad sobre Mama Oca. O también mini clásicos como Franklin y yo, Pedro y el Lobo, o la leyenda de Sleepy Hollow, entre otros. No digo que la selección de cortos sea deficiente, sino que me refiero que se podrían haber incluido más cortos en algunos volúmenes, pero eso es imposible, ya que la mecánica de los volúmenes de cortos de Disney exige 60 minutos de duración por cada uno de ellos. Entre los puntos positivos destaco el diseño visual de cada volumen, una presentación con nuevas ilustraciones de cada uno de los volúmenes dándoles un aire de renovación, por otro lado, la presentación trasera con los cortos ordenados por reproducción y algunos detalles hacen más llamativo la presentación.
Otro punto positivo es ciertos cortos, ya que muchos de ellos son rarezas desconocidas para muchos fans. Otra de las cosas positivas de la colección son ciertos doblajes, ya que algunos doblajes en español latino son originales, salvo el caso de algún corto con redoblaje en español latino, y también la inclusión de algunos cortos en español de España, sobre todo en los cortos de las Silly Symphonies. Y por último destacar la presentación original de Estados Unidos, ya que cuando comprabas algún volumen, te venía con un slipcover de color brillante, y una postal de edición coleccionista del corto que protagonizaba cada volumen. Ahora explicaré mis puntos negativos con respecto a esta colección. Uno de los puntos negativos que veo, no es el número de cortos por volumen, sino que en esta edición por lo menos se omite la opción de novedades, sección que te mostraría los avances en cine o formato físico que Disney lanzaría en aquel entonces. Otra de las cosas que se echa en falta es un apartado de extras, como algún juego interactivo, o datos curiosos de los cortos. Entonces, ¿recomiendo esta colección de cortos? Definitivamente sí, la recomiendo mucho, ya que es una excelente colección en todos los aspectos antes dichos, a pesar de la falta de extras se compensa con las rarezas que la compañía Disney nos proporciona en una colección llamativa e impecable en todos sus sentidos. Y si conseguir los 7 volúmenes se te hace pesado, entonces existe la opción de comprar el pack con los 7 DVD en un solo estuche. Si quieres ver alguno de estos cortos, abajo en la descripción te dejaré los links directos para que tú mismo puedas verlos. También quiero recomendaros el canal de Cosas de Oswaldo, un canal que llevo siguiendo desde hace tiempo sobre Disney en formato físico. Y aquí concluye esta reseña a la colección de cortos de Disney de 2009. Buenas noches.